bienvenidos a todas las personas que estén conectadas. En unos momentos vamos a iniciar el seminario, esta actividad. Así que gracias por conectarse. Si quieren, pueden ir escribiendo por el chat desde donde se conectan. Y ahora mismo le voy a ceder el espacio a nuestro equipo de intérpretes para que les deje saber las instrucciones para que puedan conectar sus canales. Gracias. Hi, and welcome. Welcome to all the people that are joining us today. We will begin this webinar soon. Thank you for joining. And as we get settled, you can please put in the chat, where are you joining us from? And now I'm going to pass the mic to the interpreters just so they can give us the instructions on how to access the interpretation. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Buenos días, este anuncio se va a dar tanto en español como en inglés. Good morning, everyone. This message will be given in both English and Spanish. Mi nombre es Yaya y mis pronombres son ella, y le hablo desde Boriquén. Seré uno de sus intérpretes de inglés y español para este seminario web, junto con mi cointérprete Yancy, cuyos pronombres son ella al mismo tiempo. Estamos comprometidos con garantizar la justicia lingüística para que este sea un espacio multilingüe accesible para todos. My name is Yaya, my pronouns are they and she, and I am speaking from Boriquén, or colonially known as Puerto Rico. I will be one of the English to Spanish interpreters for this webinar, along with my co-interpreter Jancy, whose pronouns are also they and she. We are committed to guaranteeing language justice, so this space is accessible to all. La justicia del lenguaje incluye el compromiso a la presencia plena de todos y la capacidad de comunicarnos en nuestros idiomas y modos de expresión. Reconocemos todos los idiomas presentes hoy aquí y en particular los idiomas de los pueblos originarios de las tierras en las que habitamos. Language justice includes a commitment to everyone's full presence and capacity to communicate in our languages. We acknowledge all the languages here today, and especially the languages of the indigenous peoples of the lands that we inhabit. En este espacio se va a utilizar el español en inglés activamente, así que si usted no es bilingüe, usted deberá de escoger un canal de idioma a través de la función de Zoom, de interpretación de Zoom, que ya está activada. In this space, Spanish and English will be used actively. So if you're not bilingual in both languages, you have to select a language channel through the Zoom interpreting function, which has already been activated. Para acceder a la interpretación, si se está conectando con una computadora, verá un icono de mundo o en los tres puntos o más el menú de interpretación de idiomas. Si se está conectando en una tableta o teléfono, usted puede pulsar en más o en los tres puntitos y en la parte inferior y verá el menú con la opción interpretación de idiomas. De ahí puede elegir su canal de idioma. Pero es importante que si estás en tableta o teléfono, tienes que hacerle clic en Done o Finalizar para activar la interpretación. To access the Zoom interpreting function, if you're joining from a computer, you will see a globe icon at the bottom of your screen with the languages, or you can go to the three dots or more with the menu that says interpretation. From there, you can select your channel. If you're joining from a tablet or phone, you're going to go to the three dots or more. From the menu, select language interpretation, and from there, choose your channel. But it's important to note that if you're on a tablet or phone, you have to click on Done to activate the interpretation. Si está teniendo algún tipo de problema con la interpretación, por favor, contáctenos a nosotros o al equipo de moderación para asistirle lo más pronto posible. If you are having any troubles with the interpretation, please chat us text in the chat to ask for help, and either us or the moderators will be able to assist you. Ahora, si aún no ha seleccionado su canal, por favor hágalo, ya que vamos a comenzar con la interpretación simultánea para el resto de este anuncio. Así que por favor seleccione su canal. So if you haven't chosen your channel, please do so now. So we will begin simultaneous interpretation for the rest of the next announcements. So if you haven't done so, please select your channel. Le voy a dar un segundo a Yancy para entrar al canal. I'm going to give Yancy a second to join the channel. We will be using simultaneous interpretation for the rest of this announcement. We recommend not to mute original audio so you can hear people that use your language. For folks who understand Spanish, will have noticed that we use the E ending instead of the A or O. This is an intentional effort to create inclusive spaces and avoid making assumptions about people's gender identity.
Lastly, but not less important, thank you so much, Fiticas, for making it possible for us to be here. We are so pleased to be able to support this multilingual space since we feel a strong solidarity with the work that you all do. Now I'll pass the mic back to Ashley and the moderation team. Gracias, Yaya, por esta explicación y por apoyarnos durante este evento tan importante para nosotros. Ahora sí, le doy la bienvenida a todos. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ashley Torres Rodríguez y de parte del equipo del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, mejor conocido como FITICAS, queremos dejarles saber que estamos muy alegres de que estén aquí y dar inicio a la serie de encuentros del Foro Internacional La Tierra es Vida, alternativas al acaparamiento y el despojo. FITICAS es el primer fideicomiso agrícola de tierras comunitarias en Puerto Rico y tiene un objetivo muy claro: atajar la especulación, prevenir la destrucción de tierras cultivables y garantizar el acceso justo y equitativo a generaciones de agricultores y agricultoras sin tierra ni capital que cultivan alimentos sanos cuidando la tierra. Esto con la intención de sumarnos a los esfuerzos tanto globales como locales para impulsar transiciones justas en la agricultura y contrarrestar la inseguridad alimentaria que atraviesa el país frente a la crisis climática. Durante hoy y los próximos 2 martes, exploraremos juntos el impacto del acaparamiento y despojo de tierras, así como las alternativas que han surgido para enfrentarlo. Este foro busca destacar experiencias locales e internacionales que nos inspiran a transformar nuestra relación con la tierra, alejándonos de verla como una mercancía para adoptar una perspectiva que priorice el cuidado colectivo, la justicia social y la sostenibilidad. Nuevamente, gracias a todos quienes nos acompañan esta mañana. Y ahora voy a presentar a quien va a ser nuestra moderadora de este primer encuentro titulado Acaparamiento de Tierras, Dinámicas y Consecuencias, Line Algut. Line es antropóloga urbana y geógrafa humana con experiencia en tenencia de tierras, planificación urbana participativa y vivienda asequible. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en el Cosmopolis Center for Urban Research del Departamento de Geografía de la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Su investigación explora el papel de la tenencia comunal en tierras frente al cambio climático en el Caribe, enfocándose principalmente en Puerto Rico y Barbuda. Colabora con el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña en Puerto Rico en proyectos de intercambio internacional. Forma parte de la junta directiva del International Center for Community Land Trusts. Participa regularmente con el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y es coeditora del libro On Common Ground, International Perspective on the Community Land Trust. Line, muchas gracias por acompañarnos y haber aceptado la invitación. Adelante. Muchísimas gracias, Ashley, y muchísimas gracias también a todo el equipo por este encuentro tan importante. Pues yo conocí a Puerto Rico ya hace 10 años, más o menos, y cuando llegué como parte del equipo de evaluación para el Premio Mundial del Hábitat. Fui recibida por los líderes comunitarios y los residentes del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, que ganaron entonces ese premio en el 2015. Fueron ganadores muy merecidos de ese premio. Y desde entonces siempre no me he dejado de sorprender del increíble espíritu de lucha de los boricuas y de lo mucho que podemos aprender realmente de sus movimientos por el derecho a permanecer en esta isla tan bonita y por el derecho a la tierra. Entonces estoy encantada realmente de estar aquí con ustedes hoy. Y como lo dijo Ashley, hoy en este primer encuentro estaremos conversando sobre el tema de acaparamiento de tierras. Este encuentro estará centrado en la comprensión de este fenómeno, tanto a nivel internacional y en el contexto de Puerto Rico.
Invitados de diferentes partes del mundo expondrán las formas en que la privatización, la concentración de tierras y la implementación de políticas neoliberales afectan a sus comunidades. Contaremos con la participación de invitados de África, Centroamérica y el Caribe, y que abordarán entonces las dinámicas del acaparamiento de tierras en sus respectivos territorios. Nos acompañan entonces hoy el profesor Raúl Santiago Bartolomé de Puerto Rico, la doctora Gabriela Torres Masuera de México, las licenciadas Verónica González Rodríguez y Ariadna Godró Albert de Ayuda Legal Puerto Rico, y finalmente Clemente Entahuasi de Mozambique. Y es justamente con el señor Clemente Entahuasi que vamos a empezar este encuentro hoy. Su investigación está entonces enfocada en Mozambique, en África. El señor Entahuasi es candidato a doctorado en el Instituto de Estudios sobre Pobreza, Tierras y Agrarios de la Universidad del Cabo Occidental, donde también obtuvo su máster. Actualmente trabaja en ADRA, Mozambique, en el área de monitoreo, evaluación y aprendizaje y desarrollo empresarial. Sus áreas de interés incluyen el cambio agrario de la tierra, las reformas agrarias, la privatización silenciosa, como lo llama él, y los sistemas de tenencia, los derechos especialmente de las mujeres sobre la tierra, la gobernanza de la tierra y los amplios impactos del cambio climático y las energías renovables. Hoy Clemente nos va a hablar de la historia de la concentración de las tierras en Mozambique. Clemente, para usted. Thanks very much for this opportunity, and thanks very much for the invitation as well. I'm now going to switch off my video, my camera, to allow a better flow of my presentation. So I'm going to share my screen. Just a few more minutes. Okay, are you able to see something? No, I can't see it, Clemente. Okay, I think now you'll be able to see it. What about now? What about now? Yes, now we can see the full presentation Okay. with the slides on the side as well. I'm going to turn it into a full mode. Yes. Are you able to see in a full mode? Yes. Okay, great. Thanks very much once again for the invitation. And my topic is from silent privatization to policy reconstruction, historicizing the dynamic of land concentration in Mozambique. I would like to start with a key questions on my presentation. One is how land has been concentrated over time in Mozambique. Secondly, what are the new waves of land grabbing in Mozambique? And lastly, what are the outcomes of the land grab mechanism in Mozambique? And from these three questions, I come up with the three arguments, where the first one is argue that the agrarian capital has always managed to penetrate Mozambique silently during the socialist period. Secondly, the new policy and land legal framework are drivers of the new waves of land grabbing.
And lastly, formalization of customary tenure becomes a mechanism of land grabbing and leads to a loss of collective power. For those who don't know where Mozambique is, Mozambique is actually in the southern region of the African continent, part of the Indian Ocean. So the country actually became independent in 1997 from the Portuguese colonies. And so Mozambican land rights were a result of a national and then the colonial revolution, where the mantra for that fight was freedom to demand and land from the hands of the colonized, which in fact were the Portuguese. So the national, right after the independence, the land and the other natural resources were actually nationalized. And this is actually thanks to his historical evolution which happened in the country. Land became a state property, and it was pro-peasant, and it could not in any way be sold or even alienated. Land access was through customary norms, in the sense that there was no document, no paper needed for peasant or smallholders, for instance, to access land. So the socialist values or ideology was the engine of the country. Through the country, it had never assumed itself as a part of being part of the socialist bloc. But at the time, socialist value was the one which actually was here in the country. But what we see now is there's actually right after the independence, you see actually coming up a new period of land concentration, which some scholars call it as a modern or after independence period. And this is actually one of the biggest updates I can see is a neoliberalism practices. So it's actually the country is starting following the neoliberal path, where land now is becoming to see as a commodity. And what we see in terms of the evidence is a clear sign of a penetration of capital and scrapping of the socialist orientation ideology, which actually gives a target very fast. And we see actually an increase in investment in the agricultural sector. As you can see, the graphic actually on the left, it shows clearly that there was a trend, from 2024, there's investments been actually going up to 2016, which was the peak, but then it actually dropped down in 2017, but this is because of the hidden debit. The country was actually in a hidden debit, and there was a few investors coming in the country, but then it's actually covered in 2019. So it shows actually a progress investments on agriculture sector in Mozambique. So land access is then actually it's now being done through a duet, which is a land title, in short, I can say, and not necessarily and a customary norm. Remember, in the past, there was a customary norms only for paper, but now paper is really needed for you to access, to have a right to a particular piece of land. And this is just one of the biggest investments which actually took place in Mozambique, and is quite known actually even in Latin America, because this was actually a copy paste of Prodecil, which had been implemented in Brazil. You might know this one. At this table here, it shows clearly the quantity of hectares. Of course, we cannot compare with other countries like Brazil, because there might be huge hectares of land being actually conceded by or in favor of large-scale agricultural investment. But you see that there are numbers, huge numbers of scale in countries like Mozambique, which are in the hands of large-scale agricultural investment. And the question is, whose land is being occupied? That's one of the critical questions. Whose land is being occupied, right? For example, in the case of Proservanas, which was one of the projects which actually did not
did not come to be implemented because of the huge problems actually on the process per se, but also resistance of smallholder farmers. It was quite clear that could be the lands of small scale farmers, the one that smallholder farmers are using, that the one actually could be used for the implementation of the project. So the same thing happens. On my left, you have a list of projects. On my right, you have a list of hectares that are being used by this project, and 90%, almost all those lands that is being used are the lands that previously were actually used by smallholder farmers. But then what is the outcome of all this, let's say, advancement of large-scale impact investments over the smallholder or the peasants territory? Is the removal of local people to give away for the development of agribusiness operation, of course. Secondly, is that we do have people which do not have actual land for them to farm and for them to persist, even for them to feed their family, and even for them to socially reproduce. We also have people with a limited land to farm, in the sense that people used to have 5 hectares, but they really arrive of a particular investment or investor, then they have now they only have 2 hectares or 1 hectare for them to produce. We also have people with no access to farm at all, in the sense that people have been actually evicted from a particular area. And at one point, they do not even have, a single piece of land for them to continue their farm. So though there are a lot of programs in terms of access into land, in the sense that people do not have a fully access to land. Some of them are land. So, for the same time, one is called elections. Study in one of the regions where a company, evicted a number of family, but then they had to go to to their relative in order to access revenues through purchasing, which is translated particularly in buying land. Of course, under the national law, land is not permitted. You cannot buy land, but this is this is something that is happening in the field. The other ones is a rental, where, for instance, you do have smallholder farmers who are going to pay for them to be able to produce in a particular terms of the year. And then there's a labor tenancy, where you do have people going into someone's farmland to be able to work in exchange of food or in exchange of piece of hectares where you'll be able to produce. And then there's a self-allocation, where, for instance, people decided to move from that particular area where investor is already investing in to the new areas where it's not being exploited by anyone else, and typically in the mountain areas, for example, to be able to produce a way for them to enhance social reproduction. But then what are the new waves of land grabbing? In the context of Mozambique, what we see is there is a legal reform. A new land policy has been introduced. The 1995 land policy, which was the first one, has been replaced by a new one, which was adopted in 2022. At the same time, there is a process of reforms of land law, which is still ongoing. We don't know exactly when the new law is going to be available, but there's this process already, and we assume that with the new government, which has taken power already, this process is going to speed up. So what we see is that there is a narrative of convincing smallholder farmers, convincing peasants, rural community
that they need to formalize their customary tenure, but not necessarily not using the customer PC, but to formalize the customer tenure. And that precisely consists on having a paper which will prove that they have got the rights to a particular piece of land, which in the past we didn't have it. And the problem of that is that instead of providing a title to the whole land which a family has, the title is only given to a small piece of land. Like, for example, they had 5 hectares, then they do have a title for only 1.5 hectares, right? And this is a big problem because you are reducing, the quantity of access that a family is able to use for different purposes that can actually enhance for their social reproduction. The second point what we see coming up is that the new policy and also the upcoming law is going to be open in the sense that land can be used as a collateral. So while they're giving title to a small land, the other land which is not given, which is not protected under title, is going to be part of the land banking, government land banking actually, which is a process that is coming up. And then by allowing land to be used as a collateral, it also gives vulnerability to smallholder farmers because smallholder farmers do really not have a financial capacity to be able, for example, to pay debt if they get funding from the government. They're not going, from a particular commercial bank, they're not going to be able to pay it back. So, so with the land to be used as a collateral, so then they will automatically lose actually that land. The other ones is a question of state land, which I have already spoken, state land and state reserves, with ongoing of carbon credit market, which is emerging now. So there is an interest of delimiting living peasants in small pieces of land and large areas of land, which were part of the community now onto the government side. And this one is given to investors to be able to invest in different ways. And of course, a lot of injustices happen on that. We also see a new access for land investment since since the law allows. So there is an emergence, and we will still see actually new actors coming in, new investors coming in the country. And of course, peasants will lose because the law does not actually, it's not actually it's not in favor of the peasant, but of the big investors or the large investors. So what I'm trying to show in this slide is the means of land concentration, where, for instance, in the past, in the pre-colonial independence, in the pre-independence, I would say, we had a hard power in the sense that there was a use of power to be able to access land, get land from smallholders, to take land from peasants. Then right after the independence, what we see is right at the beginning, we saw the continuation, the prevailing of hard power plus soft power. So hard power, use of force, plus promises of employment, of incentive to the community. We are going to build a school, we're going to build a hospital, has a mechanism of a land concentration by large-scale agriculture investment. And then within that period of consolidation of neoliberal, which is a neoliberal pathway, which actually in the current period we see much the soft power, the promises, plus community projects, the so-called social corporate or social, so the social corporate responsibility plus legal power, in the sense that we start seeing legal frameworks, laws, policies, which are actually blessing land grabbing processes.
Yeah, so the land grabbing processes is within the law, is blessed within the law. The law allow for it in that way, right? So within the context of Mozambique, by the fact that you did have, let's say, um, a reform of customary tenure into introduction of land title for smallholder farmers who really didn't have before, and at the same time confining them into smallholder farmers, right, and allowing large-scale agricultural investment holding the large part of the land, which previously were the lands that smallholder farmers used. That is exactly what I call by a silent privatization of land in Mozambique. Land is not private per se. By the law, land is a public owned. I mean, it's a state owned. It's not. It's not a private, but the practices in the grounds the practice in the grounds are ultimately translated into the practices of privatization of the law. I hope you can understand what I'm trying to say. So in my last slide, probably I'm already out of time. I just want to conclude by saying that formalization of customary rights singing becomes a mechanism of land grabbing driven by top-down schemes. Formalization involves individualization of tenure rights, and this, of course, weaken the political process of collective struggle for power to register the growing capital. And lastly, it also fuels land acquisition, land concentration by investors through negotiation with individuals, not a group per se, but as an individual. And definitely this weaken the capacity of smallholder farm actually to resist, to particularly living in a context of extreme poverty and so those are the remarks that I wanted to bring, and thanks very much. Thank you very much, Clemente. Muchísimas gracias por esta presentación tan importante. Vemos muchos retos parecidos, de verdad, entre los continentes. Muy bien. Ok, ahora nos movemos a México con la presentación de la doctora Gabriela Torres Masuera. Y Gabriela es antropóloga y investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Su campo de investigación es la gobernanza de las sociedades agrarias e indígenas en contextos de cambio legal e institucional. En sus más recientes investigaciones se ha centrado en las resistencias y las colaboraciones legales y políticas contemporáneas de grupos indígenas y campesinos en México frente a los procesos de privatización, mercantilización de los recursos, no solamente la tierra, sino también las semillas, el agua, los bosques. Su investigación considera los desfases y discrepancias entre los marcos legales nacionales e internacionales. Es autora y coeditora de varios libros sobre la regularización de la tierra, la mercantilización de la tierra. Y Gabriela hoy nos va a hablar de la privatización de los ejidos en México. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, Line. Y pues gracias a todos, saludos a María Olga, muchas gracias a Ashley por esta organización de este evento. Y yo les voy a compartir una presentación también. Estoy compartiendo la pantalla. Me dicen cuando ya se vea, por favor. ¿Ya la ven la pantalla? Todavía un segundito que está subiéndose. Ok. Bueno, yo espero que se pueda ver. Ya la tengo yo en la pantalla. Sí. Yo todavía no lo veo. Tal vez los otros. ¿Ya se No. ve? Raúl, sí, ahora sí. Pero todavía se ve tu otro slide, así que no sé si puedes ponerlo en full screen. A ver, yo lo tengo como como presentación.
Ay, ay, ay. Nosotros vemos tu próximo slide, pero tampoco pasa nada. Sí. Bueno, igual así para no atrasarnos, si les Muy parece, no es problema. Bueno, entonces yo lo que les quiero contar un poco es lo que ha sucedido en México en relación a los ejidos y las comunidades que son formas de tenencia colectiva que fueron creadas con la Revolución Mexicana y les voy a contar un poquito esa historia y sobre todo para pensar cómo hacer un diálogo con el proceso que se está viviendo en Puerto Rico, ¿no? La propuesta de este fideicomiso de tierras que se genera en Puerto Rico y en otros contextos nacionales, pensando un poco la similitud en otros lugares y quizás compartirles la triste historia de México y pensando un poco cómo podría, digamos, de esto aprenderse para que no suceda algo similar en el contexto puertorriqueño y en donde se están promoviendo estos fideicomisos de tierras comunes. Entonces, comienzo por explicar que en México existen tres formas de regímenes de propiedad y aquí me interesa mucho enfatizar el tema legal. Como ustedes vieron, el tema de la legislación es fundamental para entender procesos de despojo que se han dado últimamente, como ya vimos en la presentación pasada, con respecto a tierras de propiedad común, colectiva, ¿no? Entonces, en México tenemos al menos, tenemos tres marcos, que son el Código Civil, que regula la propiedad privada, tenemos la ley agraria, que regula esta forma de propiedad colectiva, que son ejidos y comunidades, y tenemos el marco, tres leyes distintas que regulan las tierras en propiedad pública. Y aquí nos vamos a enfocar entonces en esto que son los ejidos y comunidades, que son fruto de un largo proceso, ya dije, de reparto agrario de la Revolución Mexicana, 1910, 70 años de reparto de tierras que generó que la mitad del territorio nacional se convirtiera en ejido y comunidad. 32,000 ejidos y comunidades repartidos más o menos a 3,5 millones de campesinos sin tierra, ¿no? Esto fue un largo proceso que transformó totalmente el territorio mexicano, ¿no? Pero interesantemente, estas formas de tenencia colectiva a partir de los años 90 han sufrido fuertes transformaciones. Pero primero quiero decirles algo sobre este régimen de propiedad. El régimen de propiedad ejidal, ya dije, es una forma de tenencia colectiva. Y en esa visión, la Constitución era una Constitución que enfatizaba el derecho social, el interés público, esto es clave, la función social de la propiedad era un marco que se discutía por aquellas épocas en el siglo XX y se enfatizaba mucho las obligaciones de aquellos que iban a recibir estos ejidos y que los ejidos tienen una particularidad porque son un sujeto colectivo, son reconocidos como entidades colectivas, pero también asignan derechos individuales a los ejidatarios que son los derechosos de la tierra, ¿no? Entonces, también quizás contarles que estos ejidos pueden variar mucho entre sí, pueden ser, lo mínimo es que tengan 21 ejidatarios, pero hay algunos que pueden tener hasta 3,000 o 5,000 ejidatarios porque fueron dotados en un contexto de pueblo que tenía historia colonial, entonces pueden ser muy grandes, pueden tener 1,000 hectáreas o pueden tener hasta 100,000 hectáreas en la zona norte del país, o sea, pueden ser chiquitos, pueden ser muy grandes, tienen tipos de tierras variados, es una variedad impresionante. Pero el marco legal, digamos, lo que enfatizaba era este asunto de la tenencia colectiva y de las obligaciones, además de los derechos. ¿Y las obligaciones cuáles eran? Primero, solo se daba la tierra a campesinos sin tierra y tenían la obligación de trabajar esa tierra con sus propias manos. Esto es fundamental. También tenían la obligación de vivir en el pueblo que se crea al momento del reparto agrario con la dotación del ejido y tienen que participar en una asamblea en donde tienen derecho de voz y voto todos aquellos ejidatarios, todas aquellas personas que recibieron esta tierra en dotación. Entonces, estas eran obligaciones muy importantes. Otro aspecto es que esta tierra fue dotada, ya dije, entre 1910 y 1990, y este marco legal, con este enfoque de justicia social, tenía también un sesgo, y ese sesgo es que era machista. Entonces, básicamente el ejido fue repartido a hombres que eran definidos como los jefes de familia, ¿no?
Pero estos jefes de familia también tenían una obligación, y es que el ejido, las tierras del ejido no se podían vender, estaban fuera del mercado, eran inalienables, y tenían ellos como en esta obligación de trabajar la tierra, también pensar que esto era un patrimonio para sus familias. Entonces, este era más o menos el marco legal que se ganó en este largo proceso de reparto agrario. Sin embargo, en los años 90 viene un fuerte reforma agraria que tiene que ver con esta nueva política neoliberal que también ya se mencionó antes. Es un giro que se da a nivel global, ¿no? De una nueva política que enfatiza la seguridad jurídica sobre la tierra, ¿no? También recordemos que en esa época es cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ahorita se está discutiendo tanto. Y en este momento se piensa que va a haber mucha inversión que va a venir de los Estados Unidos, de Canadá, y entonces se busca esta certeza jurídica para propietarios privados, para empresarios, y se hace una reforma total al marco agrario. ¿Y esta reforma qué implica? Pues implica primero que ya se acaba la redistribución de la tierra, que las tierras de los ejidos van a poder entrar al mercado, ¿no? Y muy importante este aspecto de que se enfatizan más los derechos que las obligaciones de aquellas personas que son ejidatarias. Un poco lo que también está detrás es que se hablaba mucho que en los años 90 muchas de estas tierras ejidales se estaban rentando, se estaban vendiendo y que esto se hacía de manera ilegal. Entonces, lo que se trata de poner es como armonizar, se decía, lo que sucedía en la realidad, en la práctica en la práctica de las relaciones de propiedad con lo que establecía la ley, porque ya dije, hasta ese momento las tierras no se podían vender, ¿no? Entonces, se busca tratar de hacer que se puedan poner a la venta, actualizar a la práctica común, y por esta razón se justifica, y la población para ese momento no se opone a esta reforma, y esto también es importante decirlo, ¿no? Porque también en esta época, en 1990, hay un cambio en el perfil de muchos de estos ejidatarios, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa reflexionar y lo que he estado haciendo un poco en mi trabajo es tratando de comprender cómo se da este proceso de privatización de las tierras, ya dije, en un marco legal que ahora lo permite, pero que también lo restringe, porque el movimiento campesino también tuvo algo que decir en este momento, y lo que pusieron fueron algunos candados, decían, para que no todas las tierras se pudieran privatizar. Y uno de los candados tenía que ver con distinguir tipos de tierra, por un lado, ¿no? Y también establecer criterios de si se van a vender, solo va a ser para otros ejidatarios o personas que las asambleas de ejidatarios acepten como ejidatarios, o sea, como poner ciertas restricciones. Y una reflexión que puede ser para ustedes interesantes es que, recordemos, estos ejidos, muchos de ellos fueron creados en 1920. Entonces, en 1990, en los años 2000, habían envejecido, la tierra se había pasado de una familia a otra, ¿no? El perfil de esos campesinos sin tierra también se transformó en un proceso de 50 años. Hubo un proceso de descampesinización de la tierra, ¿no? Y entonces todo esto ha permitido un conjunto de ficciones legales, que eso es lo que a mí me interesa destacar. O sea, entonces, hablamos de un régimen de propiedad comunal, ¿no? Legalmente, pero que en la práctica se está privatizando y de muchas maneras. Uno de los aspectos que me interesa mucho es ver que hoy en día muchos de estos ejidatarios ya no son campesinos, ¿no? No solo no son campesinos, sino que pueden ser empresarios, pueden ser políticos que han acaparado grandes extensiones de tierra, ¿no? Y esto es un poco lo que yo investigo a partir de análisis de información estadística. Aquí les puse yo tipos de tierra en esta gráfica. Insisto, o sea, en este nuevo marco se distinguen algunas tierras que sí se pueden vender y otras que no, pero las que no se pueden vender de un enfoque legal son las tierras de uso común, y sin embargo han habido muchos mecanismos que tratan de darle la vuelta o encontrar los huecos legales para poder privatizar estas tierras. Y tiene que ver entonces con estas ficciones jurídicas, con personas que son empresarios que entran como ejidatarios a los ejidos y que promueven un proceso de individualización de las tierras de uso común y de titulación, que también es ese proceso que permite la fragmentación de este colectivo, ¿no? Entonces, yo aquí veo datos, ¿no?
más o menos en un periodo de 1990 a la fecha, qué superficie de estas tierras de uso común, que son, de acuerdo a la ley, inalienables, se han ido privatizando, en qué lugares, en qué regiones del país, en qué años, ¿no? En qué contextos, qué proyectos han generado esta privatización. Y un poco, pues la conclusión es que han sido para intereses que no tienen que ver con la agricultura. Mucha de esta privatización implica cambios de uso de suelo. La tierra agrícola se saca, por ejemplo, para un tema más de especulación, para usos energéticos, mineras, control de agua, control del territorio, ¿no? Entonces, hoy en día, este modelo de elegido, que fue un ejemplo, ¿no? Para el resto de Latinoamérica, la reforma agraria de las más exitosas, igual que la de Bolivia, pues se sigue manteniendo como un orgullo en México. Sin embargo, hay procesos muy graves de privatización que tienen que ver con esta entrada, ya dije, de los empresarios disfrazados como ejidatarios, pero también una exclusión de las mujeres y los jóvenes, ¿no? Una falta de participación activa de las asambleas agrarias y una falta de discusión sobre para qué queremos las tierras y cómo la vamos a heredar a nuestros hijos. Entonces, creo que, ya no sé, perdón, se me va el tiempo y no tengo aquí los tiempos, pero esto es, creo que las experiencias que pueden ser de interés, pensando en un contexto en donde se están buscando formas de acceso a la tierra para colectivos, ¿no? Y para mí la reflexión interesante es cómo se mantienen esos principios cuando pase el tiempo, ¿no? ¿Cómo haces que no se desgaste? Por ejemplo, el contexto de el Caño Martín, me parece, ¿no? Este fideicomiso que es un ejemplo increíble. ¿Cómo se logra que se transmita esa tierra, ¿no? Y bueno, esperemos que el fideicomiso no haya una reforma legal como hubo en México que permite que la tierra, en este contexto en México, eran inalienables y ahora ya se pueden vender, ¿no? ¿Cómo se mantienen estos principios colectivos? En México tenemos un gran problema hoy en día con esto y bueno, estamos trabajando en proyectos pequeñitos para tratar de darle acceso a las mujeres ahora en este marco de los ejidos y las comunidades. Y bueno, espero darles una perspectiva general y que se genere alguna discusión al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por esta presentación tan buena. Me parece que el caso de los ejidos en México es sumamente importante, ¿no? Para entender entonces cómo funcionan las tierras colectivas, cuál es la historia, la resistencia atrás de esa, pero entonces también el impacto, como dices, del neoliberalismo en los últimos décadas, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Ahora nos movemos a Puerto Rico y ahora tengo el gran honor de presentar a alguien que considero un buen amigo, alguien que entiende la realidad de Puerto Rico tan profundamente, alguien cuyas publicaciones yo he utilizado mucho en mi propio trabajo. Entonces, el profesor Raúl Santiago Bartolomé, él es catedrático auxiliar en la Escuela Graduada de Planificación en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Anteriormente se desempeñó como investigador asociado en el Centro para una Nueva Economía y como consultor en planificación e ingeniería de recursos de agua. Sus investigaciones se centran en temas vinculados a la vivienda, el desarrollo económico y comunitario, la planificación de la infraestructura, la recuperación de desastres y la adaptación al cambio climático. Completó su grado doctoral en planificación y desarrollo de la Universidad del Sur de California. Raúl hoy nos va a hablar de su trabajo muy importante de los arrendamientos a corto plazo en Puerto Rico, aportando reflexiones sobre sus efectos en el desplazamiento. Raúl, te paso la palabra. Muchas gracias, Lina. Qué bueno saber de ti y de todos los colegas aquí presentes. En lo que voy compartiendo mi presentación, déjame mencionar que me entusiasma mucho ver que hay, debe ya poder verse, de que hay colegas trabajando temas similares, aunque me deprime lo similar de los hallazgos. Pero eso significa que hay mucho camino por recorrer.
Como muy mencionada Aline, yo últimamente estoy trabajando en el tema de vivienda en Puerto Rico, ¿verdad? Sobre todo en este contexto por desastre, después del huracán María, pero también, aunque no necesariamente estoy trabajando el tema de la tierra, lo que sí me interesa más ampliamente, sí hay unos solapes fuertes, ¿verdad? Con obviamente, el tema de vivienda y las políticas públicas sobre el uso de la tierra, el acceso a la tierra. Pero aquí lo que me interesa es las dinámicas de desplazamiento y especulación que se están dando en Puerto Rico recientemente, ¿no? Y entonces esta presentación es una serie recoge una serie de investigaciones, muchas de las cuales están en curso. Yo quiero empezar por mencionar que la vivienda, si yo fuera a caracterizar lo que está ocurriendo con la vivienda en Puerto Rico, es la financiarización de la misma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la financiarización de la vivienda? No es otra cosa que la vivienda como instrumento de especulación en mercados de especulación instrumentos de especulación financiera en mercados globales, ¿no? Y yo diré que hubo dos etapas de esto. La primera, que duró de 1976 al 2006 en Puerto Rico, es cuando se fomentaba la titularidad como meta, ¿verdad? A través de la otorgación subsidiada de hipotecas y la creación de mercados secundarios donde se revendían esas hipotecas como instrumentos financieros. Y eso colapsa en el 2006 después de que colapsa la economía de Puerto Rico. Y hay una segunda etapa que comienza en el 2012 con la aprobación de lo que conocemos como la Ley 22, ¿verdad? Que es la ley que crea los incentivos contributivos para inversionistas individuales para que se muden a Puerto Rico, una versión local de lo que llaman en otros lugares las visas doradas. Y lo que le motiva este proceso de financiarización es la acaparación de activos, ¿verdad? Es la presencia de inversionistas, es la acumulación de activos como instrumentos dentro de una cartera diversa de inversiones y que lo acelera, sobre todo el contexto post-desastre. Entonces, aquí déjame empezar por esta gráfica, que lo que pues, quiero eh, hacer hincapié un poco es el, los cambios en precios de vivienda, ¿verdad? Este es el índice de precio de vivienda según lo calcula el Federal Housing Finance Agency. Vemos que en ese periodo que mencioné estaba aumentando el precio de vivienda, va cayendo del colapso y desde el huracán María en adelante ha ido aumentando aceleradamente. Eh, ¿Y qué explica eso? ¿Verdad? Pues no, en papel se supone que no tengamos una crisis de asequibilidad en parte porque a pesar de que se perdieron unidades de vivienda por el impacto del huracán, en Puerto Rico se ha perdido mucha población, ha envejecido aceleradamente. Ahora mismo Puerto Rico es de los lugares donde la población más rápido está envejeciendo. Y hay una gran cantidad de propiedades en desuso, ¿verdad? Aquí podemos ver que cuando miramos las unidades de vivienda disponibles por hogar se han mantenido más o menos constantes a través del tiempo y el número de propiedades vacantes o abandonadas, cuando miramos la tasa de abandono de propiedades vacantes, siempre fluye entre el 10 al 16%, o sea, está en doble dígito y siempre ha estado en doble dígito. Bueno, una cosa que se le adjudica como causa es la caída en construcción, ¿verdad? Como ha habido una reducción de oferta, eh, pues entonces se ha encarecido la vivienda, pero como les enseñé, realmente el número de unidades de vivienda por población, por hogar, ¿verdad? No ha cambiado. Y aquí podemos ver que de hecho, cuando más se construyó vivienda fue cuando más aumentó el precio. Cuando cayó la construcción, cayó los precios de vivienda y no es recientemente que empieza a subir, ¿verdad? O sea que el ritmo de construcción no explica bien qué es lo que está pasando. Otra hipótesis muy popular es que la acumulación de propiedades vacantes es lo que está llevando a este aumento de precios, pero como miramos aquí están los precios de vivienda a través del tiempo y la tasa de propiedades vacantes se ha mantenido aumentando a pesar de que ha habido variación en el precio de la vivienda, o sea que realmente tampoco hay una relación directa entre estas variables. Lo que sí podemos ver es que cuando miramos en el mercado de alquiler, aquellas unidades que se alquilan por más de $1,000 han ido aumentando y aquellas unidades de alquiler asequibles que se alquilaban por $400 al mes o menos han ido reduciéndose. O sea que se pierden unidades asequibles y están aumentando las unidades más caras. Y una de las cosas que empecé a observar con mis colegas con los que he investigado esto, lo primero
era la gran acumulación de alquileres a corto plazo en Puerto Rico, ¿verdad? Desde la presencia de plataformas como Airbnb. Y aquí en esta gráfica podemos ver que han ido aumentando de manera sostenida, excepto el año más reciente que se redujo un poco. Y ese aumento en unidades disponibles lo moviliza casi exclusivamente a aquellas unidades de vivienda que se alquilan en su totalidad, ¿verdad? O sea, no habitaciones adicionales ni nada de eso. Y podemos ver que eso se ha concentrado a través de toda la isla, ¿verdad? Estas son las ubicaciones de alquileres a corto plazo a través de la isla. Y contrario a lo que se dice en mucha jerga popular, sobre todo aquellos cabilderos a favor de esta industria, que dicen que esto provee oportunidades para un segmento de la población que puede tener ingresos adicionales, podemos ver que aquellos anfitriones que tienen una sola propiedad, aunque son el 60% del total de anfitriones, solamente acumulan el 31% de propiedades y el 20% del ingreso. Aquellos anfitriones con muchas propiedades, a pesar de que son poco más de una tercera parte, tienen 69% de las propiedades y 80% de los ingresos. O sea que claramente hay una concentración aquí, en pocas manos. Y aunque se le ha dado mucho énfasis, ¿verdad?, a la presencia de inversionistas individuales, también hay que señalar lo que sí hemos observado es el aumento sustancial en actividades de compraventa por inversionistas corporativos e institucionales, ¿verdad? Y aquí, mirando el registro de la propiedad en Puerto Rico, podemos ver cómo ha aumentado del 2010 al 2023 el número de transacciones de compras de terrenos por parte de estos inversionistas corporativos, y específicamente de los LLC, ¿verdad? Las corporaciones eh, corporaciones limitadas, ¿no? De Limited Liability. Y en una investigación que estoy llevando a cabo con uno de mis estudiantes, Noel Acevedo Guaspa, estamos mirando en detalle muchas de estas transacciones solamente en Santurce y el Viejo San Juan. Para contexto, eso es un área territorial que cubre poco más de 20 kilómetros cuadrados, que es muy pequeño, ¿verdad? Mirando solamente del 2020 a septiembre del 2024. Y observamos que hay casi 1.400 transacciones por LLC y otras figuras jurídicas corporativas. Acumulan más de $1.000 millones en valor. Y lo curioso es que, aunque se iban moviendo esos enclaves turísticos tradicionales en esta área de San Juan, se han ido moviendo de norte a sur, sobre todo aquellos barrios que son históricamente más populares, de comunidades populares, Villa Palmeras y Barrio Obrero. O sea, que están comprando propiedades en esas partes. Y aunque no es la tendencia dominante, sí se está observando un aumento en la reventa a otras corporaciones, muchas veces por el doble del valor, ¿verdad? Y no solamente que sean esas reventas, sino que son reventas que se hacen de manera mucho más acelerada. O sea, la compran en un año específico y tienden a revenderla sin hacerle ningún tipo de inversión un año después, o más o menos. Muchas de estas compañías en su creación, cuando miramos el registro de corporaciones, comparten muchas de las mismas personas autorizadas, ¿verdad? Y muchas de estas compañías, la mayoría, se crearon después de la llegada del huracán María. Y aunque se están moviendo a comprar edificios o parcelas enteras, se están moviendo a comprar unidades particulares de vivienda, ¿no? O apartamentos individuales en condominios y otras estructuras multifamiliares. Entonces lo que llama la atención también aquí es la estructura social que facilita esto, ¿verdad? Y hay toda una serie de mediadores, ya sean unas empresas que proveen asesoría legal, empresas dedicadas a la construcción para estas personas, empresas que se dedican a facilitar las transacciones de compraventa, empresas de bienes raíces que les facilitan la identificación de estas propiedades y la venta de los mismos, y ejercicios de contabilidad, ¿verdad? Eh, y entonces eso quiere decir que hay toda una red de mediadores, la mayoría de los cuales son locales, para facilitar la adquisición de propiedades por parte de estos inversionistas. Y lo curioso es el uso de tecnología digital o de plataformas digitales para facilitar estas transacciones. Vemos mucha presencia de manejos de propiedades, empresas como Hostify, Guest y Hostaway, obviamente las plataformas de alquileres a corto plazo, pero también servicios de analítica, ¿no? De, de análisis de datos por parte de empresas específicas. Entonces, ¿qué se propone como respuesta, ¿verdad?, del sector público para atender esto? Uno es aumentar la construcción a través de la expedición de permisos, eliminando restricciones ambientales y de planificación. Y la idea es atender esto a través del aumento de la oferta, pero como los enseñé anteriormente, muy probablemente esto no va
a resultar en reducción de precios y vivienda asequible para la población que la necesita. Lo otro es regresar a lo que se hacía anteriormente, que es fomentar la titularidad individual, ¿verdad? Partiendo de la premisa que la titularidad individual protege contra el desplazamiento y que puede crear riqueza, ¿verdad? Pero entonces lo que pone eso en cuestionamiento, primero, que perpetúa la financiarización de la vivienda, y segundo, cuando miramos demandas de ejecuciones hipotecarias, son las gráficas en azul, y las demandas de desahucio, como por ciento de la población que tiene hipoteca y por ciento de la población inquilina, vemos que por muchos años las poblaciones con hipoteca estaban mucho más en riesgo de perder la vivienda que la población inquilina, excepto en este año más reciente, que es por el alto volumen de desahucios, sobre todo por el gobierno de Puerto Rico. Entonces, esto nos plantea pues otra alternativa, ¿verdad? Yo creo que es importante repensar intervenciones que vayan alrededor de la captura de plusvalía del suelo, ¿verdad? Y la plusvalía no es otra cosa que el valor que se añade por vía de la especulación, ¿verdad? Que no viene de las inversiones o de las mejoras del dueño, sino que viene de amenidades e inversiones que hacen terceros, ¿verdad? Y hay instrumentos como impuesto al valor de la tierra, enmiendas a las contribuciones de propiedad, pero alguna de las más importantes que vincula al grupo aquí presente tiene que ver con la colectivización de la tierra, o sea, la creación de fideicomisos, cooperativas de vivienda y otras cosas, son mecanismos importantes de capturas de plusvalía que aseguran la asequibilidad de vivienda a largo plazo. Pero crear estas cosas y fomentar estas distintas intervenciones requiere una capacidad institucional y estatal que ahora mismo se va reduciendo porque Puerto Rico está atravesando un régimen de austeridad fiscal impuesto desde el gobierno federal de Estados Unidos. Quiero mencionar el agradecimiento a mis asistentes de investigación, Aldaina Ocasio López y Noel Acevedo Duas, que son estudiantes aquí en la escuela, y el apoyo financiero para este proyecto de investigación de parte de la Fundación Mellon, de la Universidad de Princeton, del Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College, la División de Estudios Continuos y Estudios Profesionales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y con eso, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Raúl, por este aporte tan importante. También el contexto post-desastre también me parece sumamente importante para todos los que estamos aquí. Pues ahora vamos a profundizar aún más el contexto de Puerto Rico con una presentación de la licenciada Verónica González Rodríguez y la licenciada Ariadna Godreau de Ayuda Legal Puerto Rico. Ayuda Legal Puerto Rico es una organización sin fines de lucro dedicada a proveer educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de ingresos limitados. Su misión se fundamenta en el poder de la abogacía con impacto social, bajo la convicción de que cuando las personas conocen sus derechos, están en una mejor posición para luchar por una vida digna. Sus proyectos abordan temas esenciales como el acceso a la justicia, el derecho a la vivienda, la justicia climática, el trabajo digno y la recuperación justa. La licenciada Ariadna Godreau Aubert es fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal. Es abogada de derechos humanos, profesora y escritora. Estudió literatura y ciencias políticas y luego Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Tiene una maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Oxford. Trabajó en varias estrategias relacionadas al acceso a la justicia social, en áreas como austeridad, género, pobreza y derecho a la protesta. Y entonces la licenciada Verónica González Rodríguez es activista, abogada y profesora universitaria. Su trabajo se enfoca en temas ambientales, comunitarios y de derechos humanos. Estudió ciencias ambientales en la Universidad de Puerto Rico y tiene un Juris Doctor de la misma universidad. Posee también una maestría en Derecho Internacional de la American University Washington College of Law. Participó en casos comunitarios de alto impacto, destacándose entre estos la defensa de comunidades contra el desplazamiento. Ariadna y Verónica nos van a hablar hoy del espectro de casos sobre desplazamientos que se atienden desde Ayuda Legal.
y el andamiaje legal que permite que estos casos prosperen. Ariadna y Verónica, les paso la palabra. Muchas gracias por tenernos aquí. Ambas hablamos muy rápido, así que vamos a intentar hacer lo posible para que la información pueda fluir. Primero, muy agradecida. La realidad es que como abogadas de derechos humanos y abogadas de vivienda sabemos que el derecho no se da en un vacío. Y tenemos, por ejemplo, muchos paralelismos con Mozambique. En el caso, escuchando al compañero al inicio, los desastres, el tema de la deuda pública, el tema de la austeridad, ese rol de esos inversores o ese capital privado que, como estaba hablando Raúl, de momento entran como actores a dominar el espacio de la vivienda y como la naturaleza aborrece el vacío, cuando no existe política pública, como es el caso de Puerto Rico, para promover el derecho a la vivienda fuera de espacios particulares, como es ese andamiaje legal del fideicomiso del Caño Martín Peña, la realidad es que lo que tenemos es un espacio baldío donde el gobierno se ha negado a tomar cartas en el asunto, por ejemplo, a aprobar proyectos o a revisar proyectos sobre alquileres a corto plazo, a atender proyectos sobre necesidad de controlar el precio de la vivienda o el precio de la renta, a, por ejemplo, hacer proyectos para obligar a que la recuperación de vivienda después de un desastre se dé de forma equitativa. Lo que ocurre es literalmente un espacio baldío, un espacio en desuso, donde estos inversores, este mercado secundario, de momento encuentra un espacio de florecer. En el caso de Ayuda Legal Puerto Rico, nosotras hemos trabajado la crisis de vivienda desde distintos espacios, pensando no solamente en esa población que alquila, sino en esos dueños de propiedad que de momento pierden la casa, ya no a manos de un banco local, ya no a manos de un mercado estadounidense, sino literalmente a manos de este mercado secundario que demanda, que los lleva a los tribunales y los lleva a los tribunales en inglés. Algo que quiero puntualizar, ¿verdad? Esa realidad colonial de Puerto Rico. Puerto Rico siendo una colonia donde no se habla del derecho a la vivienda, una colonia bajo Estados Unidos donde también se niega el derecho a la vivienda. Y lo que estamos viendo rutinariamente, ¿verdad? Que estos procesos que se llevan a cabo en tribunales en inglés, donde la gente demanda de inglés, idioma que no dominan, y literalmente empiezan a perder sus casas con muy pocas herramientas de defensa. Verónica, del acceso a la justicia, ¿verdad? Es algo que nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico tratamos de abordar. Así es. Vamos a estar alternando un poco. Nosotros partimos siempre hablando de los derechos humanos y cuáles son los derechos, ¿verdad?, reconocidos como una herramienta de acceso político, ¿no?, y de reclamo político, ¿no? Podemos sentarnos y hablar de cómo el derecho humano a la vivienda está universalmente reconocido, cómo, ¿verdad?, todos los cuerpos normativos y las interpretaciones que se han hecho sobre el derecho a una vivienda adecuada han reconocido que ese derecho incluye la posibilidad de escoger dónde uno vive, bajo qué condiciones, sin interferencias innecesarias por parte del gobierno. Sin embargo, sabemos que eso tendría que concretizarse en normas internas que realmente no tenemos o tenemos protecciones muy limitadas y en algunos casos las teníamos y las perdimos, que tal vez más triste que no tenerlas. Por un lado, como decía Ariadna, en Puerto Rico el derecho a la vivienda no está reconocido formalmente. Eso no significa que no exista, ¿verdad? Por supuesto, pero no está formalmente reconocido ni en nuestra Constitución ni en ninguna ley habilitadora. Y eso también ha dejado entonces un vacío de cómo uno establece políticas que realmente reconozcan la vivienda más allá de la titularidad o más allá de la tenencia de la propiedad privada, que es lo que reconoce formalmente la Constitución de Puerto Rico, un derecho a una propiedad privada. Decía ahorita Raúl, ¿verdad?, que se ha presentado la titularidad como equivalente a la protección de contra el desplazamiento. No obstante, sabemos que eso no es cierto. El Estado particularmente siempre tiene la posibilidad de despojar a la gente de su titularidad a través de los mecanismos de expropiación, que se supone, ¿verdad? Y dice la Constitución que son siempre para uso público, pero ese mecanismo lo hemos visto abusado de otras formas para adelantar intereses que son más bien privados, ¿no? Ilegalmente, ¿no? Aquí están los huecos legales de los que hablaba la compañera ahorita. Una enteramente legal, en principio, expropiar a una persona de su vivienda, de su terreno donde está cultivando para hacer una actividad que el gobierno entiende que va a ser de mayor beneficio. Por ejemplo, porque es parte de un plan de desarrollo, de desarrollo municipal o desarrollo gubernamental.
Así que vemos entonces que en escalas más pequeñas la protección de la tenencia y de la estabilidad de la vivienda es bien limitada. No, en Puerto Rico las protecciones para desahucios han sido no solo limitadas, sino reducidas al punto de que una persona que está enfrentando un desahucio tiene apenas defensas ante un procedimiento legal de desahucio, más allá que se le estén intentando eh, sacar de su casa por falta de pago y usted pueda demostrar que usted pagó. Las defensas son ninguna, por no, bueno, tal vez mínimas si queremos ser. El proceso de lanzamiento es también uno que es violento, es uno que es excesivamente rápido. Usualmente la gente está fuera de su casa cuestión de 45 días desde que se presentó esa demanda de desahucio y lo que se ejecuta el lanzamiento. Y hemos visto cómo estos procesos pueden ser agresivos contra las personas que están ocupando todavía lo que ellos entienden que es su vivienda, aunque legalmente no lo sea, o donde han permanecido simplemente porque no tienen otro lugar a donde ir. Y esto lo hace un escenario completamente hueco en términos de acceso a la justicia. Los estudios que nosotros hemos hecho, nosotros monitoreamos directamente los desahucios, las ejecuciones de hipoteca. La inmensa mayoría de las personas demandadas acuden sin el acompañamiento de un abogado, sin el beneficio de una representación legal que pueda presentar los planteamientos adecuados en derecho, por mínimos que puedan ser, pero que los pueda presentar para tratar de defender la tenencia de esa persona. Y eso pues nos da, en un escenario donde las amenazas son cada vez más serias, incluyendo la del cambio climático, cada vez más grandes en el sentido de que son mucho más comunes, es un problema. ¿Cómo podemos defender el derecho a la vivienda cuando sabemos que hay personas en comunidades estratégicamente vulnerabilizadas, que el hecho de que han sido vulnerabilizadas históricamente se utiliza entonces para reclamar una necesidad de sacarlos, porque esa es la palabra que usualmente utilizamos, no hablamos de desplazamientos ni de reubicación, sino de sacarlos de áreas que vemos como vulnerables bajo la amenaza, ¿verdad? O bajo la excusa de que tenemos la posibilidad de sufrir una inundación, tenemos la posibilidad de estar en riesgo cuando venga un nuevo desastre. Que tal vez sea cierto, igual de la misma forma que tenemos la preocupación de la gente que es sacada de manera forzosa de sus comunidades, también nos llegan ¿verdad? Las personas preocupadas de que no pueden quedarse donde están. El problema principal, pensamos nosotros, surge cuando la gente no es parte de ese proceso de toma de decisiones. Si se quedan, si se van, a dónde se van, o bajo qué condiciones. Y muy particularmente cuando vemos el reemplazo de estas poblaciones, ¿no? Sacamos a gente o removemos a gente del espacio que históricamente ha ocupado y son luego sustituidos por hoteles o por áreas recreativas para que atienden otras poblaciones o que atienden digamos, otros intereses económicos. En Y eso, por relación, supuesto, se une a las económicas, Ariadna. y en relación a lo que Verónica decía, y regresando al tema de los desplazamientos, una de las cosas con las que somos enfáticas cuando estamos litigando en cualquier foro es entender el impacto desproporcional que tiene la crisis de vivienda en poblaciones como son las mujeres, como son las madres solteras, como son poblaciones negras. Como Verónica hablaba en temas, por ejemplo, de lo que son zonas inundables y desplazamientos costeros, ese impacto desproporcional a poblaciones negras, poblaciones de familias de pescadores o comunidades pescadoras que son literalmente sustituidas por este andamiaje de la economía del visitante, y es algo que vemos rutinariamente en el trabajo que hacemos. En términos de los desahucios, quería decir, ¿verdad?, que cuando estamos hablando de desahucios, por ejemplo, de las viviendas que provee el Estado, de vivienda pública, casi el 80% de las personas desahuciadas son mujeres, y que las pistas de desahucio se calendarizan cada 15 minutos, lo que habla un poco de esa máquina de construir desahucios que a veces son promovidos por cantidades de dinero que son no solamente absurdamente bajas, sino que ciertamente tienen como objetivo enriquecer a los privatizadores, puesto que en el caso de Puerto Rico la vivienda pública, la administración está privatizada hace muchos años, y lo que vemos en nuestra experiencia son agentes privatizadores que presentan decenas de desahucios contra familias de forma simultánea, pues precisamente para promover ese negocio que es esa máquina de desalojar a un residente de vivienda pública para que venga el próximo porque hay necesidad, y continuar así enriqueciendo unos bolsillos particulares. Desde el caso de Ayuda Legal Puerto Rico, nosotras creemos que la defensa legal
Ciertamente muchas veces lo que puede poner es un parcho en esta situación o tratar de mitigar ese impacto, pero la necesidad de política pública es una prioridad para nosotras. En ningún momento en la plataforma de gobierno de la administración que ganó se menciona la palabra vivienda, lo que nos parece algo sumamente preocupante y que sabemos que ante las temporadas de desastre sigue siendo una prioridad. Nosotras también adelantamos todo lo que tiene que ver con la práctica de visibilizar la financiarización y hemos encontrado en esa estrategia la capacidad de hacer que estos casos, en vez de ser individuales, se conviertan en temas colectivos entre la gente que acompañamos y apostamos a esa labor de educación y abogacía como un mecanismo de una posible solución. Verónica. Sí, yo creo que ya nos estamos acercando un poquito al final, pero quería que no se nos quedara pendiente, que parte de esos otros huecos también tengo que decir, ya que veo muchos planificadores en la audiencia, es parte de cómo se aplican las normas de planificación y cómo hemos permitido que normas que ya teníamos, que eran restrictivas para las construcciones en áreas de riesgo, en áreas que tenemos, por ejemplo, alto valor ecológico, estamos erosionando las reglas de planificación para permitir nuevos usos y nuevas construcciones. Así que vemos no solo que están los huecos en la ley para la protección, sino que podemos ver cómo entonces desde nuestro espacio podríamos observar que se utiliza la ley y medidas que originalmente tuvieron la intención de proteger la tenencia, de proteger el acceso a las tierras, se han ido manipulando y se han ido erosionando para permitir proyectos que ya nada tienen que ver con esas nociones. El acompañamiento legal, pues obviamente tiene sus limitaciones. Nosotras seguimos apostando, por supuesto, a la socialización del conocimiento legal, reconociendo, ¿verdad?, las limitaciones que eso tiene, pero sí pensamos que si la gente conoce cuáles son los límites los límites de la representación legal, los límites del sistema de derecho, pero entiende cuáles son sus derechos y cómo reclamarlo, puede estar en mejor posición. Para ahora. Sí. Ashley ya nos está regañando. ¿Sí? ¿Ya terminaron? Sí, Sí, muchas muchísimas gracias. gracias a las dos. Siempre me encanta escuchar sobre lo que hace ayuda legal, que es pues que tiene tanta importancia para tanta gente que enfrentan estas situaciones. Y entonces ya estamos llegando al final de esta sesión, pero como lo dijo Ashley en el chat, pueden poner las preguntas que tienen en el Q&A y así las vamos leyendo. Yo vi muchos retos parecidos entre los tres contextos que escuchamos hoy. La financiarización, ¿verdad?, de la tierra, de la vivienda, y cómo esto conlleva, de verdad, al desplazamiento y sobre todo al desplazamiento de las mujeres. La titularización en los tres contextos aumenta la mercantilización y eso aumenta el desplazamiento, eso lo hemos visto. Y entonces la gente se está quedando sin tierra para vivir o sin tierra para practicar sus formas de agricultura, ¿verdad? Y entonces, pues, no sé si tienen algunas preguntas. Veo que una persona que se llama Madeleine tiene la mano levantada. Por si, ya. Sí, Madeleine, ¿nos puedes hablar? Todavía no te escucho, pero no sé si... Bueno, también veo a Gabriela con la mano levantada, así que primero pasamos a Gabriela, entonces. Sí, gracias. Bueno, pues sí, súper interesante. Y pensando un poco más en las soluciones, yo quería preguntarle a las compañeras abogadas, o sea, si hay alguna figura legal que ustedes han implementado o visto como defensa para estas personas que están siendo desplazadas o que son expulsadas de sus hogares. Y quizás también complementar un poco con esta pregunta de o sea, la titularidad, ¿no? Yo lo veo de la tierra agrícola, no lo he visto tanto con el tema de vivienda, pero algo que estábamos planteando en México es que ahora hay un programa de regularización para los solares urbanos. Y entonces lo proponíamos al menos que se metiera el enfoque de género, pensando que en la cotitularidad, ¿no?
pero yo no sé si hay una experiencia, y también decir que la cotitularidad, que sí está en el Código Civil en México, yo no sé si eso también está en Puerto Rico, pero para el tema del patrimonio familiar, o sea, hay una noción de patrimonio familiar, cotitularidad, o sea, estas dos figuras, si pueden resultar como de protección o no, ¿cómo lo ven ustedes? En México hay un debate sobre eso porque la cotitularidad, pues son dos titulares o la copropiedad no siempre garantiza el no desplazamiento, ¿no? Porque siempre se puede llegar a arreglos o luego fallece una de las partes o se divorcian, o sea, es complejo. Pero no sé qué soluciones o qué posibilidades en el marco legal que existe ahorita, ¿no? Sí, mira, para nosotras, ¿verdad? En varias cosas. Lo que significa retar ese uso legítimo que hace el Estado, por ejemplo, cuando quiere expropiar o cuando dice que alguien no puede vivir en un espacio cuando es una zona de riesgo, ha sido muy minado, ¿no? Lo que hemos visto en la práctica es que ese uso legítimo que le puede dar el Estado puede ser desarrollo económico, que no siempre va pensando en las comunidades, cuando se hacen herramientas de inversión. Aquí, por ejemplo, se hicieron una cosa que Trump hizo durante su pasado cuatrienio, que eran las zonas de oportunidad que permitían mayor inversión de capital extranjero en distintos espacios, pues no había ninguna garantía que tuviera que ver con vivienda. Así que está muy minado, ¿no? Ese interés legítimo de proteger la vivienda. Se habla mucho de cooperativas de vivienda. Yo soy producto de una cooperativa de vivienda, creo en ellas, pero la realidad es que el esquema legal de establecer una cooperativa de vivienda es sumamente oneroso y es muy difícil que la gente realmente pueda tener los elementos, incluso teniendo el apoyo de entidades cuasi gubernamentales para establecer cooperativas de vivienda. Así que hace falta más. Nosotras lo que hemos visto es que en esta carrera contra el título de propiedad individual, por razones políticas y por razones sociales, ¿verdad? Que nos atraviesan, nos damos cuenta que si no se establecen mecanismos alternos y precautorios en el medio que protejan a la gente, lo que a veces pasa es que si la gente no tiene ese título de propiedad, otro va a venir a especular y a quitarle esa oportunidad de poder reclamar algo como propio y entonces fomentar el desplazamiento. Hace falta algún tipo de estrategia de política pública que pueda mitigar el proceso en lo que se pueden construir herramientas de tenencia colectiva o de cotitularidad. La realidad es que no existen ahora mismo en el ordenamiento y a veces nos preocupa, y Verónica me enseñó algo muy temprano en el proceso, aprendiendo, ¿verdad?, en este aprendizaje mutuo. A la gente pobre siempre se le habla de cotitularidad. A la gente rica siempre se le habla de cómo proteger su casa. Y hay una cuestión, hay un sesgo, ¿no? De la manera, incluso como abogadas, cuando damos esa asesoría que se da y que nos atraviesa, ¿no? Y creo que es algo que hay que mirar. Yo empezaría añadiendo lo que dice Ariana con un término muy práctico, que igual esto para nosotros todavía son experimentos en tiempos recientes, la idea de la tenencia colectiva. El fideicomiso del Caño Martín Peña, un ejemplo y un esfuerzo monumental que ha tomado más de 20 años, ¿verdad? Y tal vez el ejemplo de tenencia colectiva en Puerto Rico fue creado por ley. Y como aprendimos en el proceso también, ¿verdad? Las personas que son parte del fideicomiso, lo que por ley se crea, por ley se elimina. Y eso siempre va a ser un riesgo. Hay otros proyectos de fideicomisos a pequeña escala, incluyendo, ¿verdad?, el FITICAS, está el Fideicomiso de Tierra Agraria, está el Fidecom, que están haciendo esfuerzos de usar algo que no está realmente pensado para nosotros, que no está pensado para tenencia colectiva, está pensado como un mecanismo para que la gente rica esconda sus ingresos, esconda su capital como un fideicomiso y transformarlo dentro de ese mismo sistema para la protección de la gente. Es un matrimonio difícil, es un matrimonio difícil, vamos a saber, yo todavía es muy temprano para entender bien las consecuencias, pero ciertamente todavía estamos viendo la expectativa. Parecería funcionar, todo es legal, ¿verdad? ¿Cómo se va a ver esto dentro de 20 años más? Yo creo que todos estamos todavía a la expectativa. Muchísimas gracias. Repito que se pueden hacer preguntas en la Q&A si tienen alguna. Y si no, a mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta a Clemente, si puedo. Clemente, me encantó tu presentación y me pareció muy interesante saber cómo funcionan los land grabs, los acaparamientos de la tierra en Mozambique. Me gustaría saber un poco si hay algún tipo de resistencia en Mozambique contra esos fenómenos. Por ejemplo, ¿están contemplando también la figura del fideicomiso de la tierra
en Mozambique. No sé si... Thanks very much. I could not get quite well the last part. You said land what? The one Community you said land as alternative. trusts. Yes. Is there like some type of community land Okay, trust? community land title. Yes. All right, okay. Or Okay, any thanks other very much kind of for resistance. Mhm. right, okay, thanks very much. Okay, briefly what I can say is there is, yes, resistance to all these kinds of initiatives that are going on in the community, in the rural communities. Smallholders farmers are actually organized into groups, into farmers associations, into different democratic groups within the community. And at the same time, they also rely on support from civil society organizations and social movements that are actually fighting together to halt most of those processes. And I can just mention, I did mention on my presentation that Kosovan was the youth projects actually to be implemented in Mozambique. And thanks to the social movements and to an effective collaboration of peasants, the program was not actually implemented. It was stopped from the government. So there is, yes, but at the same time, we still see some isolated cases of where smallholder farmers actually go into justice. This is because of an effective implementation of the legal framework of the law, right? We do have a good law, but it's not actually effectively implemented. So there is an effective implementation of the law. At the same time, cases related to land grabbing takes ages in the court, right? And not resolved automatically, takes ages in the court. At the same time, we have cases of smallholder farmers being, threatened by investors, and this somehow this encourages smallholder farmers to be able to present the cases in courts, etc. So these are the cases which we have in the country. But regarding to what I can say, what I say is, I'm not quite sure whether this is whether it's an alternative or whether it's an alternative or not, because it's very conflicting in the sense that in the past, smallholder, there was no need actually for smallholder farmers to have a title for them to say that I've got a right to use this land. But nowadays, because of the whole advancement, advancements and the whole increase of large-scale land investment, there is tendency of demonizing customary tenure and replacing the let's say the land title. But as I mentioned in my presentation, the biggest problems of this is that it is not actually it's not fair in the sense that smallholder farmers or peasants, the campesinos are not actually given what they do say they're given. My family, for instance, will say that they have 10 hectares, but then they will only be able to have a title to secure a title for 5 hectares for 2 or 3 hectares, which is totally unfair. So that is exactly the problem where it starts. And we know the reason why this is happening, because at the same time, there is a process of land banking from the government in order to that will be later given to investors. And this is happening. The reason why is because for many, many years, investors were always saying that it's very difficult to invest in Mozambique. And one of the difficulties is because they have to go through free public consultation. And because of the public consultations, they could not even secure a land for investment, without using force. And this, again, one of the reasons for the whole reform that is happening, that is taking place in the country. I'll end from there. Hope I answered your question. Yes, thank you very much. I understand there was a question from Madeleine in the questions, but I think maybe Ayuda Legal is replying in written. There was also another question that will actually be answered by next week's session when we're talking about
Estoy hablando en inglés, lo siento. En la próxima sesión también se van a poder responder algunas de las preguntas. Y pues creo que ya podemos entonces cerrar esta sesión. Me pareció sumamente interesante, creo que es el caso para todos. Y quiero agradecer muchísimo a los participantes que estaban aquí con nosotros hoy y también, claro, a nuestros panelistas expertos en estos temas. He aprendido muchísimo sobre el contexto en África, sobre lo que pasa en México con los ejidos, sobre el contexto de Puerto Rico que es tan interesante. Creo que estamos en un momento histórico muy difícil. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo con esto. Las oligarcas tienen claramente otros planes con las tierras en las que vive la gente, en las que vive el pueblo, la comunidad. Y estoy más convencida que nunca que el conocimiento sobre los mecanismos contra el desplazamiento está con las comunidades y que ahora más que nunca necesitamos pues que estos conocimientos viajen, que se hagan intercambios como este. Como lo dice un puertorriqueño bien famoso en el momento, quieren el barrio mío, quieren que abuelita se vaya, y entonces nosotros no queremos que hagan con los países, con sus países, lo que le pasó a Hawái, ¿verdad? Entonces, por mi parte, muchísimas gracias a todos por estar aquí y paso la palabra a Ashley. Muchas gracias, Line, por moderar este encuentro como tú solo podrías haberlo hecho. Y también quiero agradecer a nuestras invitadas. Gracias, Clemente. Gracias a Gabriela. Muchas gracias, Raúl, Verónica y Arianna, por habernos acompañado y por compartir sus saberes en este primer encuentro sobre acaparamiento de tierras, dinámicas y consecuencias. Estamos en suma gratitud por quienes nos acompañaron en este primer encuentro. Les recordamos que el próximo martes 11 de febrero a las 6 p.m. hora de Puerto Rico nos volvemos a conectar para hablar sobre la situación actual de los agricultores en Puerto Rico y las barreras que enfrentan debido al acaparamiento y la especulación sobre tierras en nuestro segundo encuentro titulado Resistiendo el despojo, experiencias de agricultores frente a la falta de acceso e inseguridad en la tenencia de la tierra. Si aún no se han registrado, pueden hacerlo a través del enlace que les compartí por el chat. Así que nada, les esperamos, que tengan un lindo día, gracias por haberse conectado y hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.